Haremos un esfuerzo de voz. Saben ustedes que anoche estuvimos en un lleno allá en la Plaza Alfonso López. Hola, Juan, de Valledupar. Y en esa medida toca que sean un tanto pacientes con mi voz. Trataremos en la medida que vayamos calentando las palabras, calentando el discurso, de ser más claros en la nitidez de la voz. Otra vez estamos en una manifestación en Bogotá, la ciudad que gobernamos, y esta viene a ser, después de Bosa, después de Tunjuelito, después de Kennedy, después de San Cristóbal, una demostración más de qué ha significado un gobierno como el de la Bogotá humana, el por qué alguien que fue profundamente vituperado, que poner más duro el equipo, que si no me toca más, María José, más volumen, porque me toca hacer más esfuerzo. ¿Cómo vamos? ¿Dónde está Petrín? De un gobierno que fue literalmente silenciado por la prensa tradicional de Colombia, esta es la demostración de que la ciudadanía bogotana sí pudo reconocer los avances, los problemas, las vicisitudes, los éxitos también de un gobierno que en la ciudad de Bogotá decidió representar genuinamente los intereses populares, los intereses de la mujer, los intereses de los grupos que la sociedad misma discriminaba, los intereses de las juventudes todas, los intereses de la cultura, de la educación, de la vida digna en esta ciudad. Por eso la gente en Bogotá nos acompaña. Por eso, si las encuestas son ciertas, la ciudad de Bogotá busca hacer de su exalcalde Petro el próximo presidente de Colombia. Y habría que preguntarse en este momento específico qué importancia tiene esa decisión de la ciudadanía bogotana. Eso que vemos aquí como calor popular, eso que vemos aquí como ganas de movilización pacífica, pero alegre y contundente. ¿En qué momento específico, no solo de la historia de Bogotá, sino de la historia de Colombia, se puede inscribir esta decisión de volver el voto un poder, de transformar el voto en una decisión
decisión de las ciudadanías de transformar el voto en un instrumento para modificar la vida, la sociedad, el Estado y las políticas públicas que emanan de él. Hoy estamos ante un gobierno en Bogotá y ante unas decisiones en el país. El gobierno actual de Bogotá ha decidido hundir las posibilidades de un transporte multimodal afincado y estructurado en el metro subterráneo de la ciudad, que traería, por ser capaz, por tener potencia, una movilidad digna para la ciudadanía bogotana. Más o menos, Bogotá tiene 60 años o 70 de estar hablando de un sistema de modelo, un sistema avanzado de transporte público. El primero que intentó modificar las condiciones del transporte en Bogotá fue un alcalde hace varias décadas. Se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Y lo destituyeron cuando intentó esa modernización en unos tiempos en donde el tranvía intentaba volverse eléctrico, donde se pensaba en un transporte de propiedad pública para la ciudad de Bogotá. A Gaitán lo destituyeron por proponerlo y después lo asesinaron y después subió en medio de una política profundamente anacrónica, regresiva, guerrerista, la política de la violencia de mediados del siglo XX. Subieron aquí nombrado un alcalde que se jactaba de adorar, de creer en las ideas de Hitler y de Mussolini. Se llamaba Massuera. Y ese alcalde de aquella época en donde los pájaros que llamaban Historia Patria entraron a Bogotá a quemar la prensa, a quemar casas de liberales, decidieron quemar el tranvía. No fue el día en que mataron a Gaitán, el día en que se quemó el tranvía público de la ciudad, el sistema férreo de transporte público existente. No, fue unos años después. Un alcalde profundamente regresivo, retardatario, decidió, con ayuda de lo que en aquel entonces llamaban los pájaros, hoy llamaríamos eso los paras, de pájaros a paras solo hay una distancia de décadas, pero es la misma vaina. Al quemar el tranvía, el alcalde Massuera se convirtió en el principal importador de Colombia de taxis y de buses. Es decir, usando el empleo público, condenó en toda la historia a la ciudad de Bogotá a tener que transportarse por los medios tecnológicos más contaminados y más atrasados para el entonces. Massuera cambió el tranvía, eliminando la propuesta de reforma de Gaitán por los buses y los taxis, pero él era el principal importador privado de los taxis y de los buses de la ciudad. ¿Se parece a alguien? Podemos decir que en Bogotá se ha impuesto algo que se llama el modelo Massuera.
retardatario porque es el uso del Estado, es el uso del poder público, es el uso del erario para organizar a la ciudad en torno a negocios del mismo alcalde o en torno a negocios de los grupos de poder económico que habitan la ciudad de Bogotá. Hace 60 años ocurrió eso. Desde entonces jamás Bogotá pudo volver a tener un sistema férreo, poderoso, eléctrico, no contaminante, poderoso en el sentido de tener la capacidad de transportar la población de una de las mayores ciudades del mundo en condiciones de dignidad. En Bogotá Humana, entre el 2012 y el 2015, decidimos que Bogotá debería construir un metro subterráneo de alta capacidad. Para ser sinceros, obviamente no era un invento nuestro. Todas las ciudades del mundo moderno, del tamaño de esta ciudad, en la misma América Latina, hasta más pequeñas como Quito, como Panamá, tienen metro. Y habría que preguntarse si todos esos pueblos del mundo, chinos, japoneses, europeos, de todas las naciones, norteamericanos, canadienses y latinoamericanos, se han equivocado. Si es que es un completo error el que estas grandes ciudades del mundo, de todas las razas, etnias y continentes, hayan apostado por un transporte multimodal poderoso, en donde se combinan los buses con los tranvías, con los metros subterráneos e incluso, si las condiciones geográficas dan, con los métodos acuáticos de transporte. Y la verdad, no se han equivocado. Habría que aquí traer a RCN, a Caracol, a nuestros directos amigos directores de medios, a Darío Arizmendi, a Néstor Morales, para que nos explicaran por qué razón desde sus propios medios de comunicación, que son los instrumentos de la pedagogía cotidiana de una sociedad, al pueblo de Bogotá, a la ciudadanía de Bogotá, no se le explica por qué un sistema poderoso de transporte como el metro subterráneo para la ciudad de Bogotá no es el mejor instrumento de solución a la problemática que cotidianamente viven los bogotanos y sobre todo las bogotanas. Habría que preguntarles a ellos, que deberían ser los pedagogos de esta modernidad en la capital de Colombia, ¿por qué le ocultaron a la ciudadanía bogotana y al país la enorme importancia que tenía el hecho de que por primera vez en la historia de la ciudad de Bogotá un gobierno había logrado hacer los estudios de ingeniería de detalle para empezar la construcción del metro subterráneo de la ciudad de Bogotá? Deberían explicarnos por qué aplaudieron y convencieron a una parte de la ciudadanía bogotana, entre otras, a la mayoría del estrato 3 de Suba, que una apuesta política como la de Peñalosa y su propuesta de hacer un metro elevado
y mantener una red de troncales de Transmilenio carísimas, pagadas por el erario, por el dinero y los impuestos de toda la ciudadanía colombiana y bogotana. ¿Por qué esa propuesta no fue discutida minuciosamente para que la ciudadanía bogotana pudiera entender antes de tomar la decisión del voto que le estaban robando su metro, que le estaban sonsacando, así como sonsacan los celulares en las esquinas o se roban las bicicletas? El robo mayor a la ciudad de Bogotá, muy superior incluso al que hizo el alcalde Samuel Moreno con sus secuaces. El robo del metro de la ciudad de Bogotá. Nos lo robaron. ¡No! Y nos lo robaron no solamente porque existían unos estudios de ingeniería avanzada avalados por la banca multilateral del mundo. No, como ellos decían, unos cuantos papeles más. La alcaldía está llena de estudios, decía Darío Arizmendi. Mentiroso. No existía un solo serio del metro hasta que la Bogotá humana decidió pagarlo con el recurso público, hacerlo y en tiempo exactos recibir algo que es un tesoro para la ciudad: los estudios de ingeniería básica avanzada del metro subterráneo de la ciudad. No solo teníamos los estudios, estaba el dinero, lo más difícil. Y no solo estaba el dinero, los 7.000 millones de dólares que costaba, sino que se había iniciado el proceso de licitación para construirlo con una responsabilidad alta, en tanto el 70% de esos recursos eran de la nación. La pregunta es: ¿por qué Caracol? ¿Por qué RCN? ¿Por qué Darío Arizmendi? ¿Por qué Néstor Morales no fueron capaces, en el momento en que se suspendió el proceso de la licitación para construcción del metro subterráneo de Bogotá, avalada esa suspensión por el alcalde Peñalosa, por el presidente Santos y por el vicepresidente de la infraestructura, Germán Vargas Lleras, no levantaron la voz de protesta? ¡Contratos! 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 Se silenciaron. Se silenció la prensa en Colombia cuando le robaron a los bogotanos su metro, solo porque los propietarios de esa prensa, la del Tiempo, que es el propietario de los bancos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, o RCN, cuyo propietario es Ardila Lule, uno de los hombres más ricos de Colombia, o Caracol, uno de cuyos propietarios es Santo Domingo, uno de los hombres más ricos de Colombia, se silenciaron ante la realidad de que en la ciudad en donde han vivido, así sea esporádicamente, no se le permitía ni a sus gentes, ni a sus mujeres, ni a sus trabajadores, ni a sus juventudes el derecho de tener un sistema de transporte similar en tecnología y capacidad al que tienen las principales ciudades modernas del mundo, que ellos mismos visitan en sus vacaciones o viven allí porque consideran que esas ciudades son mejores que esta. ¡No les interesamos! No les interesa la gente, solo les interesa
los negocios. ¡Contrato! Lo que tenemos que darnos cuenta es que este tipo de cúpula del poder manipuló la ciudadanía bogotana en un doble sentido, de tratar de decirles que la Bogotá humana era improvisación, caos y que no había hecho nada, y por tanto elegir un sirviente de sus intereses mercantiles, el alcalde Peñalosa. Aguas Bogotá, Gustavo. La basura, Gustavo. La basura. Y por eso, a casi ya 2 años y medio de gobierno, lo único que hemos presenciado en esta ciudad es el reinado de los negocios. Las basuras. El metro lo volvieron más troncales de Transmilenio. Han endeudado a la ciudad 10 billones de pesos que todos y todas tendremos que pagar solamente para ampliar, como se hizo en la 26 famosa, las troncales de Transmilenio a la 68, donde ya existía un estudio de factibilidad de tranvía, donde ya el proyecto de tranvía no le costaba un peso a la ciudadanía bogotana, porque se pagaba con las tarifas de pasajes que había dejado el alcalde Petro en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que la prensa no levante su voz de protesta, que es su propia función social, cuando en la carrera 68 la ciudad de Bogotá tenía un proyecto de tranvía que no contaminaba y que no le costaba un peso, y se lo cambian por una troncal de Transmilenio que valdrá 3 billones de pesos que tendrá que pagar la ciudadanía colombiana y la ciudadanía bogotana? ¿No se llama eso una estafa? ¿No se llama eso un robo? ¿Y saben por qué lo hacen? Porque los medios son de las mafias. Porque los buses de Transmilenio son de una propiedad privada, uno de cuyos propietarios a escala latinoamericana es un señor y una familia de apellido Ríos, que financia la campaña del actual candidato presidencial y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el que puso al alcalde de Bogotá. ¿Saben ustedes cómo se llama el recaudador de los pasajes que todos los días ustedes pagan aquí en este mismo lugar a través de las tarjetas Tu Llave? Es la familia Ríos, que construyó empresas en Panamá y en Chile para ocultarle a los bogotanos que son los propietarios de algo que amasa tanto dinero al día en efectivo, que es más poderoso que un banco de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esa familia se llama la familia Ríos y es el financiador de un candidato presidencial que fue vicepresidente de la República y que se llama Germán Vargas Lleras. ¿Saben por qué no les conviene el metro subterráneo de Bogotá? Porque el metro sería de propiedad pública de la ciudad de Bogotá, no de la familia Ríos.
Petro. Me acompañó en la Plaza de Bolívar allá cuando nos destituyeron. Hoy los invito este próximo 11 de marzo a pedir el tarjetón dorado de la consulta y votar por Gustavo Petro. Porque una Colombia decente es una Colombia humana. Y de paso los invito a votar por Adriana Mejía Aguado, representante por la Cámara de Bogotá, lista de decentes número 106. Sus ideas son arte, cultura y deporte. Los que votan por Petro votarán por Adriana Mejía Aguado. Ella va directo. No se quedan discursos. Bueno. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron, yo vine porque quise. A mí no me pagaron. Bueno, vamos a seguir explicando un poco este tema. Dado que no es que estos argumentos fuera de las redes no puedan ser tramitados a partir de la prensa que tenemos, es conveniente que los hablemos como exalcalde que fui de la ciudad. ¿Por qué no les conviene el metro subterráneo? Por dos razones. Porque el carácter público, la propiedad pública que sería de esos trenes, de esos rieles, de esa electricidad, de esos túneles y estaciones, llevaría a que el recaudo ya no sería exclusivamente de la familia Ríos, Tuyave, sino que entraría la empresa de telecomunicaciones de Bogotá a realizar el recaudo para el metro subterráneo de la ciudad. Es decir, que esas ganancias que quedan allí parcialmente ya no serían totalmente de la familia Ríos, pasarían a la mismísima ciudad de Bogotá a través de las utilidades de la ETB. Pero en segundo lugar, no les conviene el metro subterráneo de la ciudad porque el metro se diseñó para transportar en un primer momento 80.000 pasajeros hora sentido. Es decir, en la hora pico, si ustedes cogen el trayecto para un lado, el trayecto para el otro, en hora pico se estarían transportando 160.000 personas en una hora de una manera más cómoda que hoy en los buses. ¿Y qué resulta con esta cifra? Que además se elevaría, Holman, a 90.000 pasajeros hora sentidos si el ramal que llegaba hasta la 127 Oriente terminaba no aquí, sino en el Rincón. Rincón de Suba, como lo propuso el alcalde de la Bogotá Humana. ¿Qué pasa con esos 90.000 pasajeros hora sentido? Que en un día eso se vuelve más o menos 800.000, 900.000 viajes. Y el sistema de buses Transmilenio usa 2.200.000 viajes. Es decir, que la demanda por los buses rojos caería prácticamente entre un 40 y un 45%. La Caracas ya no llevaría
50.000 pasajeros hora sentido en sus buses, sino que disminuiría a unos 10.000, 15.000, y no sería necesario poner una troncal de buses rojas en la séptima, sino simplemente un tranvía no contaminante que usa menos espacio que los buses. Es decir, todo el cordón oriental, a donde llega la gente a trabajar y estudiar en su mayoría, no tendría transporte contaminante, sería eléctrico y tendría una capacidad entre el tranvía y el metro de 120.000 pasajeros hora sentido, cuando hoy la oferta de transporte allí en buses solo llega a 70.000 pasajeros hora sentido. Estas matemáticas, ¿qué significan? Lo que no cuenta la prensa: que los operadores privados del Transmilenio perderían sustancialmente su demanda y la ganaría el metro de propiedad pública. Es decir, disminuiría el negocio que se hace con la movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas bogotanas. Por eso se inventaron otro metro, un metro elevado. ¿Cuál es la capacidad del llamado metro elevado si lo hacen? Recuerda, Holman, máximo llega a 30.000 pasajeros hora sentidos. Y hasta la 72. Hasta la calle 72, arrancando de Kennedy. 9 estaciones menos. Cuando la capacidad es de 30.000 pasajeros hora sentido y no de 90.000, el metro se vuelve un alimentador de los buses. Así es. La Caracas, para poder tener una demanda de 120.000 pasajeros hora sentido en 5 años, que era lo que proponía hacer el metro subterráneo y el tranvía de la séptima, tendría que tener la troncal de buses actual de Caracas, de la Caracas, en 50.000 pasajeros hora sentido. Tendría que tener el metro elevado con 30.000, da 80.000, y faltarían 40.000 pasajeros hora sentido que quieren meter en buses de Transmilenio, destruyendo completamente la séptima. Por eso, al acabar la propuesta del metro subterráneo de Bogotá, los ciudadanos de Bogotá tendrían que pasar en las próximas décadas por una troncal como la de la Caracas, con la misma congestión de pasajeros en buses que hoy tienen, y tendrían que construir una troncal como la de la Caracas, con la misma congestión de pasajeros por bus en la séptima. ¿Quién ganaría y quién perdería? Ganarían los dueños de los buses y perdería Bogotá. Esta es la realidad matemática que ni Darío Arizmendi, ni Néstor Morales, ni RCN Televisión, ni Caracol Televisión le quieren contar a la ciudadanía bogotana. Le robaron por décadas la posibilidad de tener un transporte digno para el pueblo trabajador y estudiantil, a cambio de mantener un negocio suculento para 13 familias, entre ellas la familia que financia al actual candidato presidencial Vargas Lleras, la familia Ríos. Podríamos hablar de más temas de Bogotá, obviamente, que los conocimos bastante, pero limitémonos a hacer una reseña
de estos 2 años y medio, a esta altura del paseo, Bogotá Humana ya había entregado varios colegios, centenares de aulas de preescolar, había construido un primer modelo de aseo en la ciudad de Bogotá que remuneraba por primera vez en la historia de Colombia la operación de reciclaje. Había iniciado una revolución cultural en términos de lograr la economía circular, que es la palabreja tecnocrática con que se denomina esa opción que tiene la ciudadanía de cada vez aprovechar más los residuos y de arrojar menos basuras al relleno sanitario, que en el extremo sur de esta ciudad provoca uno de los mayores desastres ambientales de Colombia. Había en este momento arrancado completamente, y tenía 1 año de antigüedad, toda la operación preventiva de salud, que llegó a tener 5.000 médicos, médicas y enfermeras atendiendo 800.000 familias, las más pobres, 3.800.000 bogotanos y bogotanas, a los cuales no se les pedía el carnet de la EPS, y que logró disminuir todas las tasas de enfermedad de la ciudad, al punto que pudimos decir con orgullo, en una de esas tasas de mortalidad, la de menores de 1 año muertos por desnutrición, que habíamos llegado a 0. Cuando logramos esos éxitos en La Guajira, gobernada por Vargas Lleras, se disparaba la tasa de mortalidad infantil, porque decidieron utilizar el agua del río Rancherías embalsada con una prioridad que no era la gente, sino que era la explotación del carbón del Cerrejón, y mataron de sed y de hambre centenares de niños guayús en Colombia. Miren la diferencia. ¡Asesinos! Podemos observar la diferencia de los gobiernos. Mientras aquí la prioridad era la niñez, allá era el carbón. Mientras aquí lográbamos reducir la enfermedad, vulnerando, la verdad sea dicha, el modelo de salud de la Ley 100, quitándole los espacios del mercado, logrando la atención preventiva de miles, centenares de miles de personas, abriendo el San Juan de Dios, que habían cerrado desde 1998, abriendo el Hospital El Tintal, la Clínica Bartolomé, allá donde ellos gobiernan, aumentaban las tasas de la mortalidad, le quitaban el agua a la gente, las dejaban morir de sed, de desnutrición, en La Guajira, en Córdoba, en Chocó, en Nariño. Aquí poníamos el consumo mínimo vital de agua potable gratuito como un derecho. Allá consideraban que el derecho lo tenía la multinacional exportadora de carbón, y no los niños ni las niñas de La Guajira y del Cesar. Esas son las diferencias de los gobiernos. Y por eso el voto tiene una capacidad de poder y de decisión. Aquí, después de la Bogotá Humana, lo único que han intentado hacer, además de suspender el proyecto del metro subterráneo y todos los proyectos de tranvía, de una movilidad no contaminante, la licitación que estaba en curso para cambiar los buses diésel de Volvo
por buses eléctricos, ha sido tratar de vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ha sido tratar de vender la empresa de energía de Bogotá, que nosotros duplicamos en valor, tratar aquí cerca, en el norte de Suba, de urbanizar la reserva Tomás Van der Hamen. Uno de los negocios que también la prensa debería explicar a profundidad es que los propietarios de esa reserva eran viejos, hacendados, orejones le llamaban, de la sabana de Bogotá, cultivaban papa, trigo, cebada. Fueron a parar a los cultivos de las flores hace unas décadas. No tenían la intención de urbanizar, eran agricultores. Y de un momento a otro, cuando a raíz del debate que hicimos, siendo yo un joven parlamentario, sobre el POT de Peñalosa año 2000, el gobierno de Pastrana, hay que reconocerlo, decidió a partir de expertos, entre esos Salmona y Van der Hamen, hacer de esa franja de tierra una reserva forestal. Entonces, como por arte de magia, los propietarios cambiaron. Los viejos hacendados, orejones, godos, la mayoría conservadores, vendieron a precio de huevo sus tierras y los compraron los señores de Amarillo, los señores de Colpatria, los señores de las grandes constructoras nacionales que no solamente se dedican a construir, sino que siguiendo el modelo Masuera, que fue el que se lo inventó, el exalcalde conservador y fascista de Bogotá, apuntaron hacia la reserva pensando que algún día un alcalde amigo de ellos permitiría la urbanización y le pondrían varios ceros al patrimonio que habían conseguido a precio de huevo comprándole la tierra a los viejos hacendados sabaneros. Hoy, una hectárea de tierra en la reserva forestal vale 0 pesos, porque la ley, la norma, ordena a que allí solo se ubiquen actividades que tengan que ver con una reserva forestal que lo único que produce es oxígeno y vida, ni más ni menos. El gobierno de la Bogotá humana había dejado cerca de 120.000 millones de pesos en el acueducto y en el fondijer que creamos nosotros mismos para mitigar el cambio climático y adaptarnos al cambio climático. El alcalde y su secretario actual, siendo presidente del consejo, el señor Uribe Turbay, dijo en el consejo que el cambio climático no existía. Muy inteligente, es un idiota, un delfín bruto. Hay 3 personas en América que tratan de evitar las políticas para defendernos del cambio climático: el señor Trump, el señor Maduro y el señor Uribe Turbay. Tienen el mismo grado de inteligencia. ¡No tienen conciencia! ¡No tienen conciencia! Pero, ¡Brutos, ignorantes! pero ¿cómo es el negocio? Entonces, si Peñalosa, que es el alcalde de esos constructores, poseedores de tierra, logra ponerle una firma, solo una firma,
a una norma que modifique el plan de ordenamiento territorial, o logra que su amigo Santos redelimite la reserva forestal, los actuales poseedores de esa tierra, que la compraron después de que había sido declarada reserva, aumentarán sus presupuestos y patrimonios personales en una cuantía tal que cada metro cuadrado que hoy vale 0 pesos valdrá 700.000 pesos. Multiplíquenlo por 1000 hectáreas utilizables de la actual reserva forestal Van der Hamen. Hagan las matemáticas, Holman, rápido. Te dio 5 billones. Pero que sea Cuesta, que es filósofo, un buen matemático, candidato a la Cámara con María José Pizarro y con Adriana Mejía, y hay más con Ana Teresa Bernal, Cámara de Representantes de Bogotá. Aquí está la lista de decentes. Y al Senado Gloria Flores. Aquí está Bruno Díaz, por allá escondido. También de la Cámara, candidato a la Cámara. Y aquí Román Vega. Tatiana, aquí está Tatiana, lista al Senado. Gloria. ¿Qué más hay al Senado aquí? Bueno, con cuidado, no se desesperen. Susana está aquí abajo. No, pero ¿cómo voy a subir aquí? Está flaquita, puede hacer ejercicio. Susana, que también es candidata al Senado por la lista decentes, fue la secretaria de Medio Ambiente aquí en Bogotá, Humana. Miren el negocio que viene traficando con el oxígeno y la vida y la biodiversidad en la ciudad de Bogotá, cuando estamos a puertas de una de las mayores crisis ambientales de la humanidad, que es el cambio climático. Brevemente, Susana, explícanos mejor eso. Si no mantenemos las reservas, si no reforestamos, los ecosistemas van a estar muy débiles y el cambio climático los va a destruir. Y si los ecosistemas están débiles, no hay estructura ecológica que nos proteja a nosotros. Entonces, el único sitio donde hay conexión ecológica entre los cerros orientales y el río Bogotá, en toda la sabana de Bogotá, es la reserva Van der Hamen. Si cortamos esa conexión, no es solamente el bosque, si cortamos esa conexión, cortamos los flujos de vida que mantienen la regulación climática de Bogotá. Proteger y recuperar el bosque es importantísimo para el futuro de Bogotá, al igual que la Amazonía, al igual que el chocobio geográfico, al igual que los páramos. Proyectos de utilidad pública, no para infraestructura vial solamente, proyectos de utilidad pública para rehacer bosques, nacimientos de agua, y eso lo podemos hacer porque ya lo hicimos en Bogotá Humana. Nosotros declaramos de utilidad pública la reserva para que el gobierno comprara los predios y al comprarlos invertir en reforestación. Hoy el ministro de Ambiente nos dice con un decreto que si está un poco deteriorado se sacan de las reservas esos lotes, solo para beneficiar el plan de Peñalosa en el norte de Bogotá. Y desde el Congreso y con Colombia Humana y con Gustavo Petro vamos a defender la posibilidad de... Y que no le costaba un peso y se lo cambian por una troncal de Transmilenio que valdrá 3 billones de pesos que tendrá que pagar la ciudadanía colombiana y la ciudadanía bogotana. ¿No se llama eso una estafa? ¿No se llama eso un robo? ¿Y saben por qué lo hacen? Propaganda, solo propaganda. Porque los buses de Transmilenio son de una propiedad privada, uno de cuyos propietarios a escala latinoamericana es un señor y una familia de apellido Ríos, que financia la campaña
del actual candidato presidencial y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el que puso al alcalde de Bogotá. ¿Saben ustedes cómo se llama el recaudador de los pasajes que todos los días ustedes pagan aquí en este mismo lugar a través de las tarjetas Tu Llave? Es la familia Ríos, que construyó empresas en Panamá y en Chile para ocultarle a los bogotanos que son los propietarios de algo que amasa tanto dinero al día en efectivo, que es más poderoso que un banco de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esa familia se llama la familia Ríos y es el financiador de un candidato presidencial que fue vicepresidente de la República y que se llama Germán Vargas Lleras. ¿Saben por qué no les conviene el metro subterráneo de Bogotá? Porque el metro sería de propiedad pública de la ciudad de Bogotá, no de la familia Ríos. Susana, Petro presidente, voz Petro presidente, académica. presidente, Aquí saludamos Petro presidente. a Mario Velázquez Torres. Mario Velázquez Torres, es edil de la localidad de Santa Fe. Él, con 15 ediles más del partido Polo Democrático, tuvo la valentía de venir con todos ellos a apoyar la campaña de la Colombia Humana. Saludos a nuestros viejos compañeros del Polo Democrático, que los dejamos allá hace como 7 años. Pero es la hora del reencuentro de todos los demócratas y progresistas de Colombia. Entonces, negocio con el Transmilenio acabando el metro. Negocio con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá vendiéndola. Negocio con la empresa de energía de Bogotá vendiéndola parcialmente. Negocio con las tierras ambientalmente vitales y fundamentales urbanizándolas. Negocio con el modelo del aseo acabando y supeditando el reciclaje a operadores privados del aseo que provocan una de las mayores catástrofes ambientales allá en el relleno de Añajuana. Negocio y más negocios. Lo que está ocurriendo hoy en la ciudad de Bogotá es que las gentes han sido olvidadas como prioridad y solo son instrumentos del negocio. La alcaldía actual de la ciudad de Bogotá lleva a Bogotá de manera anacrónica, porque ya no se hace en otros lugares del mundo, hacia un mundo que llaman aquí los intelectuales neoliberal, y que en otras palabras solo consiste en hacer negocios de lo público. Son intelectuales, pero no inteligentes. Mientras tanto, ¿qué pasó con la educación de nuestros niños y niñas en los jardines infantiles? ¡Acabaron! ¿A dónde fue a parar los centenares de muchachas profesionales que se habían contratado para cuidar la niñez de Bogotá y que echaron en masa de los jardines y del programa Ámbito Familiar? ¿A dónde fue a parar el esfuerzo que estábamos haciendo de construcción de sedes universitarias? Una de ellas la inauguró Peñalosa en Bosa, porque ya estaba casi concluida,
pero no volvió a invertir en la construcción de ninguna sede adicional de universidades en la ciudad de Bogotá. ¿En dónde quedó nuestra propuesta de disminuir la desigualdad social, como el DANE dice que sí la disminuimos, y la pobreza en la ciudad de Bogotá, que de 50% del total de la población allá en el año 2002, cuando acababa de gobernar Peñalosa y Mojus, la redujimos nosotros al 4.7% en el año 2015. ¿Hay algún tipo de conciencia? ¿Se ha publicado alguna vez en los medios de comunicación tradicionales ubicados en Bogotá y de carácter nacional el que una ciudad del mundo como Bogotá haya podido reducir la pobreza en apenas 12 años del 50% al 4%? 1 millón de pobres menos. ¿Cuánta gente es? 1 millón. Es una gente que salió de una condición de pobreza hacia una que se puede hoy denominar de clase media. La gente evoluciona, hay evolución. No fue empobreciendo a los ricos como lo logramos, fue enriqueciendo a los pobres. ¡Bravo! Y esto, que es un logro social, hoy en cuestión, no es analizado por nuestra prensa. ¿Sabe por qué? Porque si la prensa analizara esto y le contara a la población de La Guajira, del Atlántico, del Pacífico colombiano, allá de Nariño, que en esta ciudad capital en apenas una década se redujo la pobreza en un 90%, ¿saben qué pasaría en Colombia? Que Petro sería presidente el 7 de agosto. Y por eso no lo cuentan, por eso lo silencian, por eso ustedes ven periodistas de alta gama diciendo que dejamos la ciudad quebrada, pamplinas, mentirosos. Todas las calificadoras de riesgo internacional elevaron el grado de inversión de Bogotá en el gobierno de la Bogotá humana, porque mantuvimos la ciudad en superávit primario. Es decir, en Bogotá humana la ciudad de Bogotá vivió su mejor momento en las finanzas públicas. No le cuentan al pueblo que cerramos la brecha de calidad entre la educación privada y pública en la ciudad de Bogotá. No se lo quieren contar. No pasaron nunca las imágenes de las 23 sedes de colegios nuevos que nosotros entregamos, invitando hasta el último periodista de la ciudad. Nunca publicaron las imágenes para que un mentiroso como Vargas Lleras fuera a decirle a la señora Vicky Dávila que en Bogotá no se había entregado ni una sola sede nueva de colegios. Aquí nomás, en el Ramón Subiría, en el barrio Rincón, cerca, hay uno de los colegios más hermosos de los que me enorgullezco de haber entregado. ¿Y saben qué? Fueron 23 sedes que entregamos en nuestro gobierno, pero en el 2015 iniciamos la construcción de 25 sedes nuevas más. Es decir, que la ejecutoria de la Bogotá humana en materia de educación es la de haber entregado 1.200 aulas de preescolar, haber entregado, estar en proceso de entrega 48 nuevas sedes de colegios de secundaria y primaria, y de haber entregado o estar en proceso de construcción 3 sedes nuevas universitarias en Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. Quedamos debiendo la de Suba.
la más alta inversión pública en toda la historia de la ciudad de Bogotá en educación. Mientras hacíamos eso, en Colombia no se hacía una sola universidad en todo el territorio nacional. Mientras dábamos ese salto, decenas de miles de millones de dólares de las regalías que le llegaban al gobierno nacional eran destinados a hacer negocios con las 4G de Vargalleras para que a la postre hasta sus puentes se cayeran. Ningún colegio de la Bogotá humana se ha caído. Ningún puente de la Bogotá humana se ha caído. Mientras aquí decíamos que el camino de la paz, que la construcción de una era de paz en Colombia pasaba por lograr que toda la juventud popular de Colombia tuviera el derecho a la educación superior, y construíamos sedes y hablábamos con los muchachos y muchachas de la distrital y tratábamos de quitar la corrupción al interior y lográbamos que los colegios se abrieran y que los jardines infantiles se llenaran de bebés, de niñitos y de niñitas y de maestras profesionales. Recuerdo aún el jardín infantil que abrimos en el Bronx. ¿Habrá Darío Arizmendi preguntado a dónde fueron a parar esos bebés? Preferían los golpes sobre el habitante de calle y cerrarle el jardín infantil a los bebés hijos de las señoras del Bronx, y cerrar el comedor comunitario y cerrar los baños para echar y golpear y decirle a la clase media bogotana que el camino de la seguridad consiste en el calabozo, la cárcel, el bolillo, el marginamiento de las juventudes, y no en abrir los espacios del poder a la juventud, no tratar a quienes caen en la adicción de las drogas, no con el policía, sino con el médico, la médica, el psicólogo. ¡El amor! Pues indudablemente que hubo un cambio en Bogotá. Hubo un cambio de la Bogotá humana a la llamada Bogotá para todos, porque ni siquiera pusieron para todas. Y les da pena decirlo. Hubo un cambio en un sentido regresivo. Pasamos de la tesis de humanizar esta urbe compleja. Pasamos de la idea y la realidad de incluir socialmente a los discriminados y las discriminadas a una nueva realidad. La ciudad solo sirve para hacer negocios de los poderosos. Personas como Tatiana, por ejemplo, nuestra directora de turismo, mujer trans, que en su condición había sido, como ella, no sé cuántos, por miles, expulsadas de los hogares, expulsadas de los colegios, expulsadas del derecho a la educación, condenadas a la calle, a la prostitución, a la vejación, de los seres humanos más discriminados en una sociedad. La Bogotá humana fue capaz de levantarle la mano, de levantar la dignidad y de convertirlas incluso en candidatas al Senado de la República. Y vamos a ganar. Fue gracias a esa Bogotá humana, donde su primer eje de no discriminar, de no segregar, fue que nos abrió las puertas a tantas poblaciones. Y por eso queremos llegar al Congreso de la República y a la Presidencia, donde quepamos ahora sí todos y todas. El número 9 de la lista del Senado.
Bueno, se trata ahora no se trata de decir que hicimos un gobierno perfecto, nos equivocamos en varios temas. Le creímos a varias gente y no había que creer. A Ordóñez, por ejemplo. Le creímos a Santos. Yo pensé que Santos tenía palabra y que cuando mostró el cheque ese grande de las fotos, es que me dijo así Santos, me dijo, es que Petro, Bogotá es mi ciudad, dijo él, y yo sí quiero dejarle el metro a la ciudad. Qué tipo tan mentiroso. Lo primero que hizo apenas ganó Peñalosa, incluso antes de ganar Peñalosa, la verdad sea dicha, empezaron a meterle la modorra al proyecto. ¿Sabían ustedes que los estudios que empezaba el proceso de licitación se demoraron entre la entrega y el comienzo de la licitación 6 meses en el Ministerio de Hacienda del señor Cárdenas? Porque el señor Cárdenas no dejó una partida de 5.000 millones de pesos, 5.000 que tenía que dejar para la estructuración de la licitación, y con esa excusa le demoraron a Bogotá 6 meses el inicio de la estructuración de la licitación. ¡Cárdenas es una rata! Esperaron esos 6 meses para que Peñalosa ganara, y apenas Peñalosa ganó, el mismo ministro me mandó una carta diciendo, ojo lo que dijo, no escribió él, fue una asesora al alcalde todavía de Bogotá, y dijo, el pueblo de Bogotá se ha expresado. ¡Mentiroso! Al elegir a Peñalosa, decidió que el proyecto de metro es otro y por tanto se suspende la licitación. Cárdenas y Santos, claro que nos equivocamos, pero ahora se trata de otra cosa. Ahora tenemos como sociedad bogotana toda que sacarnos el clavo. Ya hicieron todo lo que hicieron, ya lo hemos visto, hasta el Consejo Nacional Electoral, en una maniobra absurdamente anticonstitucional, decidió quitarle el derecho a la ciudadanía bogotana de decidir sobre su gobierno. ¿De qué se quejan de Maduro? Yo pregunto. No se cueste que también es candidato a la Cámara. Filósofo él, siempre le digo, bueno, los filósofos tendrán que servir en el Congreso de la República, porque hay una gran diferencia entre meter, no digamos ratas, porque el animalito merece su respeto, y meter filósofos, hay una gran diferencia. Esta también va en la lista de Cámara de Decentes. María José Pizarro, que no la hemos mencionado, es la número 1, no es 101 de la lista de Cámara por Bogotá de Decentes. Compañera que nos recuerda los hechos de La Paz de hace 30 años, porque tú tenías, ¿cuántos años? 12 añitos en ese momento. Yo tenía 30. Ya iba pasando al tercer piso y iba cambiando completamente mi vida sin darme cuenta, de la mano de Carlos Pizarro, que es tu padre.
gustaría que me hablaras aquí a la ciudadanía de Sur. Bueno, hoy veíamos a la hija de Gustavo con él en la plaza hablando. Es lo que hubiéramos querido nosotros. Esta generación que hoy ya tiene 40, queríamos estar al lado de nuestros padres cuando llegaran a la política, cuando llegaran a la presidencia, y esa fue la oportunidad que nos robaron. Por eso hoy, con toda la dignidad, recogiendo todos los sueños y los proyectos que se quedaron truncados, vamos a garantizar que Gustavo llegue. Yo me siento feliz. Y vamos a hacer lo que no nos dejaron hacer hace 28 años, que era cambiar este país, cambiar la historia de este país, que Gustavo fuera presidente. Gustavo va a tener un Congreso a la altura, nos va a tener a nosotros y a nosotras. ¿Sí? Se puede. La vida, hoy justo salía además una caricatura de Matador. Véanla, no vamos a permitir que ni una sola vez más la vida sea asesinada en primavera, porque esta es nuestra primavera. Y me voy a robar la palabra de mi padre, la voy a recuperar, esa palabra la vamos a recuperar aquí, este grupo de mujeres diversas, todas estas mujeres vamos a llegar y juntos con ustedes, todos juntos esta vez, todas juntas, vamos a transformar y a cambiar la historia de Colombia. Gracias, palabra que sí. Bueno, vamos presentando candidatos a sacarnos el clavo. ¿Cómo? Pues hay una primera oportunidad. Este 11 de marzo Pizarro, 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 Pizarro. Aquí tenemos un problema, porque cuando ustedes dicen Pizarro, Bolívar y Petro, esa suena duro en la historia. Aquí tenemos a Gustavo Bolívar, que también es la cabeza al Senado por la lista Decentes, acompañado de Pernía. Pernía es hijo de un candidato presidencial que fue de la Unión Nacional. Yo no sé por qué Bolívar pone a Pernía a hablar. Buenas tardes. ¿Cómo están las princesitas? ¿Y los caballeros? Yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta campaña, porque lo que más vale, y lo he dicho siempre que me paro una tarima, lo que más vale de un ser humano es su corazón, su honestidad y su transparencia, y la tiene Gustavo Petro. Les voy a letrar la palabra Petro, el nombre Petro. P, Poder Judicial sin corrupción. E, Educación integral de la infancia. T, todos con sistema de salud digno. R, rescate de la producción nacional. Y O, óptima universidad pública. Es una de las cosas que más me gusta de este programa, y es triplicar el dinero en la educación pública. Gente preparada con un marco de referencias amplio, estructurada, vale mucho más que la gente que tiene Germán Vargas Lleras al lado, que son de Harvard. ¡Educación constructivista! ¡Son mafiosos! Y vamos a denunciar acá algo. Imagínense, presten atención. Yo soy cucuteño, norte santanderiano, y soy de la frontera. En días pasados, los gobernadores y exgobernador Edgar Ramírez y William Villamizar, que es gobernador hoy en día,
tenían un proceso hace 2 meses por corrupción y peculado. En el aeropuerto Camilo Daza, con el rabo entre las piernas, viajaron a la fiscalía. Le pregunto al fiscal Néstor Humberto Martínez, como todo el mundo lo sabe, fiscal de bolsillo de Germán Vargas Lleras, porque no lo digo yo, lo dicen los periodistas, lo dicen los partidos políticos. Regresaron al otro día a Cúcuta, riéndose, maquiavélicos, perversos, corruptos y burlándose de toda la gente cucuteña y norte santanderiana. Entonces la pregunta es, porque iban a votar por Humberto de la Calle, y al otro día el fiscal, creo, no sé, le pregunto si los alineó y le dijo que se movilizaran para escuchar el discurso aburrido de Germán Vargas Lleras. Allá metió 10.000 personas, le dieron 15.000 pesos a los venezolanos, abusando, pasando por encima del hambre y la necesidad de ellos. Le dieron 25.000 pesos a los cucuteños que se quisieron trasladar allá y a regañadientas fueron. Y todos los que están contratados por la gobernación y la alcaldía los obligaron a ir, pero aquí no me pagaron. Yo vine porque quise, no joda. Y ahora mi señor presidente Petro, Gustavo Petro Urrego, yo lo invito este 2 de marzo a la ciudad de Cúcuta, al Parque Santander. Estamos haciéndolo con Carlos Bolívar. Y quiero que usted le diga de una vez por todas a todos los colombianos y a los cucuteños en la zona de frontera, porque Castro chavismo, Castro se murió y Chávez también, no joda. Que usted le diga ahí en ese cierre de campaña, y aprovechamos de una vez para cerrar esto, hoy no me lo diga, por favor, lo quiero en Cúcuta, para terminar la campaña, si estamos de acuerdo con las políticas de Venezuela o no, y acabamos con esta vaina. Porque usted es el presidente y creo en usted, porque sé que va a trabajar con los empresarios como lo hizo en Bogotá. Va a trabajar con la gente, con los estudiantes. Invito a todos los estudiantes de Cúcuta, a las madres cabezas de familia, aquí aprovecho porque esto lo van a subir, y a la gente decente de Cúcuta, a la Francisco de Paula, a la Universidad de Pamplona, a los profesores, a Támara que está por ahí, a que vayan al Parque Santander a las 3 de la tarde. Mucho gusto, mi nombre es Gregorio Pernía y les voy a presentar una figura pública más bella todavía, Gustavo Bolívar. Gracias. Soy de ustedes porque también viví aquí en Suba. Cuando vendía banderas en los estadios para pagar mi universidad y mi estudio, vivía en el barrio Villa Catalina, allá al lado del centro comercial. Y mi bus era Suba Gaitana. Me enorgullezco de mi origen, me enorgullezco de haber podido forjar una vida a través del arte, pero me entristece que muchos artistas como yo están en el anonimato porque nunca han tenido una oportunidad. Pintores, cantantes, actores, etcétera, cirqueros. Hay una Colombia olvidada, una Colombia llena de artistas y llena de talento al que nunca le llegan las oportunidades, porque las oportunidades se las reparten los mismos de siempre, para ellos y sus familias. Más arte, menos guerra, más arte, menos guerra. Les doy mi seguridad, porque lo conozco. Eso no pasará en un gobierno de Gustavo Petro. Las oportunidades se van a democratizar, porque ese cuentico de que ustedes como pueblo solo sirven para pagar un IVA bien caro y para votar se acabó.
el gobierno de Gustavo Petro se va a democratizar el conocimiento. Todos van a tener la oportunidad de educarse para que esos miles, cientos de miles de bachilleres que no tienen oportunidad de ir a la universidad dejen de ser reclutados por la informalidad, por las bandas criminales, por el narcotráfico. La educación nos va a dar el progreso en este país y la educación se llama Gustavo Petro. Bueno, gracias. Ahora entramos a la parte final de este discurso que más o menos va a durar 1 hora. Y la voz. Acá estoy con esa bandera que dice más toros. Hoy es la última corrida de toros de la historia de Bogotá. Lo notifico. Aquí estoy con mi esposa Verónica, que se trajo la túnica guayú allá de Valledupar. Vamos a hablar de cómo sacarnos el clavo. Ya llevamos. El 11 de marzo no voten por los partidos que apoyan a Peñalosa, por favor. El 11 de marzo podemos, si la ciudadanía bogotana quiere hacer ese referendo que el Consejo Nacional Electoral nos ha impedido hacer. El voto puede ser usado como un instrumento de poder y de decisión. Si la mayoría de la sociedad bogotana castiga a los partidos políticos que han permitido hundir el metro subterráneo, tratar de urbanizar la reserva forestal, tratar de endeudar a la ciudad en 10 billones para llenarla de buses de Transmilenio y acabar de paso con la política educativa y de salud y de atención a la primera infancia de la Bogotá humana. Si la ciudadanía bogotana mayoritariamente deja de votar por esos partidos, el Partido Liberal, el Partido Verde, el Partido Centro Democrático, el Partido de la U y el Partido Conservador. Y se me olvida el del alcalde propiamente, el Partido Cambio Radical. Todas esas bancadas en el Consejo han decidido apoyar a Peñalosa. Pues no votemos por ellos este 11 de marzo. Yo los invito, solo quedan 2 partidos realmente. Bueno, hay otros, porque los indígenas del maíz y las negritudes de la Y, la UP, la Unión Patriótica, está en decentes. Y su candidato a la Cámara es Román Vega, aquí presente con el número 105, que es el fundador de la política de salud en Bogotá preventiva, de la que nosotros hicimos territorios saludables. Y está Aida Bella en el Senado. Pero el mensaje es el siguiente: las bancadas de consejo que apoyaron a Peñalosa pueden ser castigadas si la ciudadanía bogotana no vota por sus partidos a la Cámara de Representantes. Yo los invito a votar por Decentes o por el Polo, que se ha distinguido por ser oposición, así no hubiera querido unificarse. Aquí presentes varios de los ediles. Tratemos de hacer de ese voto una decisión, porque si la mayoría de los bogotanos vota por decentes y no por corruptos,
entonces el presidente Santos el 12 de marzo tendría un mensaje político que le devolveríamos después de la elección de Peñalosa. Ese mensaje: el pueblo de Bogotá quiere su metro subterráneo, quiere su reserva forestal, quiere la política de salud y educación que le conculcaron. Y permítanme decirlo, si Petro es presidente, ¿qué haríamos? El presidente de Colombia se posesiona este 7 de agosto, cuando se conmemoran 2 siglos de la batalla de Boyacá exacticos. Allá estaremos con Antonella, con Verónica, con Sofía, con Nicolás, Petro y Arbeláez, con Andrea y Andrés. Tengo un poco de hijos. Pero a partir de este 7 de agosto estaríamos en la condición técnica, porque están los estudios, financiera, porque están los dineros, de garantizar que a partir del 8 de agosto de este año se inicia la licitación para construir la primera línea del metro subterráneo de Bogotá, que llegará hasta el rincón de Suba. Compromiso de la Colombia humana. Nos vamos a sacar ese clavo. Los negociantes del recaudo y de los buses de Transmilenio no se van a salir con la suya. Bogotá tendrá un metro poderoso con la capacidad y acorde a la dignidad y el tamaño de la ciudad de Bogotá. La Colombia humana, si llega al solio de Bolívar, dicen, al Palacio de Nariño, este 7 de agosto se compromete a que ni un solo centímetro cuadrado va a ser segregado de la reserva Tomás Van der Hamen. Ordenaremos la siembra en bosque nativo de toda su extensión y propondremos un estudio que lleve esa reserva desde los cerros orientales hasta Chingaza. Entre otras, es la única manera técnica realmente para que los venados realmente bajen a la ciudad de Bogotá, como prometió Peñalosa. La única manera, claro que ya hay venados en algunas fincas que están en la reserva, eso, algunos propietarios pequeñitos de vieja data han cuidado, yo los vi, sí están. Lo que pasa es que ellos y todas las especies vivas que antes se conectaban desde el páramo que nos da el agua hasta ese río que era puro, que era río, era la masa forestal biodiversa que recorría desde el páramo hasta el río. La única oportunidad que tenemos de volver a hacer una conexión, así sea pequeña, pero una conexión, es precisamente logrando que esa reserva subsista y ampliándola hasta el páramo de Chingaza, que es más fácil. La conexión ancestral del amor. Sí,
La reserva Tomás van der Hamen tiene una conexión natural con el río y los humedales de todo el occidente. Yo estoy aquí ubicado, me tienen que ubicar bien geográficamente. Estamos esa occidente y oriente, ¿cierto? A ver. Sí, estamos de cara más o menos. Entonces tenemos más o menos una conexión que hay que garantizar geográficamente, juntando los humedales. Yo sé que ha sido motivo de discusión la ALO, porque se pensó, y así la aprobó el Consejo hace años, antes de nosotros, como una gran autopista de concesión privada, es decir, con peajes, como las 4G, que pasa por todo el estrato 2 y 1 de la ciudad de Bogotá, y que solo podría tener un tráfico para pagar esos peajes y autofinanciarla con ganancia al que la construya si se urbaniza la reserva Tomás van der Hamen. Ojo con eso. Por eso la diseñaron y no la diseñaron, la planearon. Nosotros quisimos que fuera una vía de movilidad, que fuera movilidad, pero verde, que tuviera tranvía, que tuviera bicicleta y que tuviera un corredor verde que juntara los humedales del occidente de Bogotá, convertido en un campus. Y hablamos, fue una idea, una especie de sueño, porque ahí encontramos todos los intereses, un campus del occidente de Bogotá que pudiera albergar las sedes de una gran ciudad universitaria, extensión de la Universidad Nacional y Distrital en Bogotá. ¡Esa es! ¿Para qué? Porque para construir una era de paz no solo necesitamos en Bogotá el metro subterráneo, el reequilibrio con la naturaleza y el agua que hemos enterrado, por favor, amigos, sino que necesitamos obligatoriamente que toda la juventud bogotana y colombiana pueda tener la educación superior como un derecho. ¡Por favor! De la experiencia en Bogotá sacamos unas cifras. Cada muchacho y muchacha en la universidad distrital nos vale al distrito 7 millones de pesos al año. En Colombia, 300.000 muchachos y muchachas que salen del 11 no entran jamás a nada que tenga que ver con educación superior. De cada 100, 17 entran y solo 3 salen profesionales. En Bogotá, privilegio, la mitad se queda por fuera de la universidad. Es decir, que lo que tenemos en Colombia, incluido Bogotá, que es la que mejor le va, es que desde la mitad hasta el 83% de toda la juventud que sale de los colegios públicos de Colombia se queda sin acceso a la educación superior. ¿Creen ustedes que así se puede construir la paz? Sin educación no hay conciencia y sin conciencia no hay evolución. Si los datos de Bogotá, de nuestra experiencia, nos da 7 millones de pesos año y son 300.000 muchachos y muchachas, ahora sí nos cayó el sol encima. ¿Cuánto vale un año para ejercer realmente el que cualquier muchacho o muchacha pueda ingresar a un sistema de educación superior, público, de calidad, gratuito en Colombia? 7 millones por 300.000, 2.1 billones de pesos.
que hay que multiplicar por 5, porque esa es la carrera. Entonces nos da 10.5 billones. Ese sería más o menos la partida presupuestal para financiar lo que llamaríamos el derecho a la educación superior pública de calidad universal en todo el territorio ¡Sí y es posible! gratuita. ¡Sí es posible! ¡Sí está el dinero! ¡Sí El es actual posible! presupuesto que Santos invierte en la universidad es de 3.6 billones. Es decir, que si queremos volver realidad el derecho a la educación superior, hay que pasar de 3.6 a 14 billones de pesos, multiplicar por 4 el presupuesto de la educación superior. El presupuesto anual de Colombia es de 240 billones de pesos. Pregunta, ¿creen ustedes que en un presupuesto de 240 billones de pesos anuales podemos crecer el presupuesto de la educación superior de 3.6 a 14 billones de pesos anuales? Claro que sí podemos. Podemos. Lo que pasa es que estas castas políticas que han gobernado a Colombia desde hace 5 siglos no les ha importado el saber, no les ha importado la educación del pueblo. Han querido mantener en la ignorancia la sociedad. El 90% de la población rural de Colombia no terminó la primaria y el 60% de la población total de Colombia no terminó la secundaria. Y lo han hecho porque sabían que aislando a la población de los saberes podían construir una sociedad de privilegios, una sociedad de tanto privilegio para una minoría, que Colombia hoy es la tercera sociedad más desigual socialmente de todo el planeta Tierra. Nos supera Haití y Angola. ¡Se acabaron los Illuminati colombianos! Una era de paz, la necesidad de incluir a toda la juventud popular, rural y urbana de Colombia en la educación superior, en el saber, en el arte y la cultura, se convierte en un imperativo categórico. Es el compromiso número 1 del presidente que será de la Colombia humana. ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias! ¡Sí se puede! Solo así será posible una era de paz. ¡Gracias, mi hermano! ¡Vamos! Gloria Flores es nuestra candidata al Senado número 10, defensora de derechos humanos, antigua secretaria, no tan antigua, de gobierno de la alcaldía de la Bogotá Humana. Bueno, buenas tardes a toda la localidad de Suba. Aquí estamos por la vida, y por la vida es la defensa del agua, de los animales, de la naturaleza y de todos los seres humanos. ¡Somos conscientes! Hemos abierto un camino de esperanza en la ciudad de Bogotá. Bogotá tiene que marcar la parada el 11 de marzo, votando el 11 de marzo Petro presidente en la consulta. Bogotá tiene que reunir millones de hombres, de mujeres, de jóvenes para concentrar la fuerza que construya la transformación de Colombia. ¡Nosotros somos los conscientes! Esta es la ciudad de la esperanza y de la vida. Esta ciudad vivió la Bogotá humana, la inclusión de los jóvenes, esos jóvenes que ahora persiguen, que asesinan,
y que llevan a las cárceles porque les cerraron todos los programas. Esta es la ciudad de los animales. Hoy en la Plaza de Toros que tienen más de 300 policías que no dejan entrar ni salir a ciudadanos. Hoy desde esta plaza de Suba, desde el territorio muisca de Bogotá, desde este territorio ancestral que defiende al agua, pedimos que se haga un trabajo casa a casa para que el 11 de marzo voten por decentes, voten por la vida, voten por las mujeres, voten por los hombres, voten por los jóvenes que acompañarán a Gustavo Petro en las transformaciones que Colombia necesita. Necesitamos un Congreso vigoroso, pero necesitamos además de tener un Congreso con gente buena, con gente decente y leal, a una ciudadanía movilizada defendiendo las transformaciones como lo hicieron en la Plaza de Bolívar. Aquí estamos con José Cuesta, con quien estuvimos en la Secretaría de Gobierno, abriendo el camino de una sociedad incluyente, con Adriana Mejía que está en la Cámara de Representantes, también por decentes, con todo este equipo de hombres y mujeres, Petro y ustedes en las calles, ciudadanía movilizada, lograremos esa era de paz para Colombia. Ana Teresa Bernal, nuestra compañera Ana Teresa Bernal, alta consejera de las víctimas. Como verán, son dos listas, la de Senado y Cámara, compuestas por lo mejor de la Bogotá humana. Adelante, compañeros, no desfallezcamos. El 11 de marzo a votar por Petro presidente y por decentes. Yo soy el número 10 en decentes, 10 en decencia, 10 en el equipo de la selección de la decencia. Y un cuarto compromiso en esta plaza, en Suba: la salud. La salud. Ya aquí explicamos qué hicimos. Alguna gente conoce los esfuerzos, pero mi compromiso es que si queremos una era de paz, no podemos tener un modelo de salud con EPS e intermediarios financieros de la salud. Las EPS lo que han hecho es recoger el dinero del Estado, de los salarios del pueblo trabajador, los meten en su barca y no sale la plata. No sale la plata en la atención médica que necesita el enfermo de acuerdo a la ciencia y el saber de hoy. Las estadísticas dicen que 1.400.000 colombianos han muerto desde el año 98 hasta la fecha porque no recibieron el tratamiento adecuado, es decir, que podrían estar vivos hoy. Y no recibieron el tratamiento adecuado porque era la lógica de la EPS de quedarse con el dinero que costaba ese tratamiento para aumentar las utilidades que quedaban en manos de los propietarios de la EPS. En una era de paz no es posible que un modelo de salud así continúe. Necesitamos quitarle la intermediación financiera para que la salud en Colombia tenga dos grandes pilares: el modelo preventivo que permita llevar los médicos, las médicas y el personal profesional a la casa de cada hogar colombiano para prevenir la enfermedad, y en caso de que surja la enfermedad, la posibilidad de tener el tratamiento que la ciencia hoy determine, no importa su costo, para lo cual se necesita una red pública, privada y pública que tenga relación directa con los recursos de la salud sin intermediación financiera. En la Colombia humana
se acaban las EPS. No se cerrará un solo hospital público en toda Colombia. Los hospitales serán contratados directamente por el Estado y no por las EPS que los han quebrado. Y compromiso como exalcalde de Bogotá, ese Hospital San Juan de Dios que dejamos con 17 salas de cirugía completamente restauradas, 3 pisos completos del edificio de 9 pisos completamente restaurados, y que Peñalosa convirtió en apenas unos consultorios de atención primaria, volverá a ser el principal hospital de Colombia en términos de tecnología, en términos de especialización compleja, en términos de educación a la generación de jóvenes, hombres y mujeres que quieran, como hace 5 siglos lo venían haciendo, educarse en la práctica en el hospital más antiguo de América, que será además el hospital más avanzado tecnológicamente de Sudamérica, nuestro viejo y querido Hospital San Juan de Dios. 4 compromisos. Metro subterráneo para Bogotá. Desde el 8 de agosto inicia la licitación. Respeto completo de la reserva Tomás Van der Hamen y su conexión con Chingaza y los humedales de Bogotá en el occidente para un reequilibrio con la naturaleza y el agua, fundamental en tiempos de cambio climático. 3. El derecho a la educación superior y a la atención profesional de la primera infancia, garantizado en los 4 años del gobierno de la Colombia Humana. Y 5. Un modelo de salud predominantemente público, preventivo, y donde la contratación sea directa entre los dineros de la salud y la red hospitalaria, tanto pública como privada, con un crecimiento tecnológico y especializado de la red pública hospitalaria de Colombia. 4 compromisos para construir una era de paz. La paz no es simplemente un acuerdo con la guerrilla. La paz es fundamentalmente un acuerdo con la sociedad y tiene que ver con la resolución de los principales problemas que aquejan a esa sociedad en términos de convivencia. Esos problemas en Bogotá son salud, educación, movilidad. Esos problemas en Bogotá son reequilibrio con la naturaleza y el agua. Ese es el compromiso de la Colombia Humana. Ustedes, este 11 de marzo, tienen no solo la posibilidad de sacarse el clavo con Peñalosa y no votarle por sus partidos, sino por decentes. Pero también tienen la oportunidad de pedir, no se los van a entregar, la consulta naranja. También está la consulta gris. En la consulta tarjetón gris está mi amigo Ordóñez. No voten por él. Nos demostró lo que hace. En el tarjetón gris está nuestro amigo Duque. Quizás no lo conozcan mucho,
Nuestro amigo Duque propone el fracking para el petróleo y el carbón, como nuestro amigo Germán Vargas Lleras. ¿Tú quieres decir algo? ¿Cómo estás? Bien. A ver, ¿qué quieres decir? Por mi futuro y por todos los niños de Colombia, Petro presidente. Gracias. Gracias. En ese tarjetón gris está Marta Lucía, se llama, la que como ministra de Defensa inició los caminos que llevaron a los mal llamados falsos positivos, el asesinato de miles de jóvenes de Soacha, de los barrios populares, de las ciudades de Colombia, para ser presentados, fusilados sistemáticamente como si fueran bajas de la guerrilla, para que el pueblo aplaudiera como aplauden en las corridas de toros la sangre de esos jóvenes que vestían de guerrilleros, para que aplaudieran a un señor que se llama Álvaro Uribe, creyendo que les traía por ese camino la seguridad. La seguridad que brinda ese tarjetón gris. Lo digo con claridad, es la seguridad de las mafias, es la seguridad de la muerte, es la política de la muerte. Por favor, no voten por quien ponga Uribe. El tarjetón gris, déjenlo ahí quietico. Más bien pidan este tarjetón, que es el que llamo dorado, ocre, naranja, o una combinación entre naranja, ocre y dorado. Ahí está Petro. Se llama la consulta de la paz con justicia social. La seguridad, amigos y amigas de Bogotá, depende de la disminución de la desigualdad social. Nunca olviden eso. La seguridad no depende de la cárcel, no depende de llevarse los niños de 12 años al calabozo, no depende de llevarse las juventudes a ser golpeados o con electricidad. La seguridad no depende de la exclusión que hacen de las juventudes. La seguridad ciudadana depende de la justicia social. Las sociedades equitativas son sociedades más seguras. Por eso la paz que hay que construir con la sociedad es la paz que hay que edificarse con la justicia social. Yo les pido, soliciten este tarjetón, marquen Petro, conviertan a Petro por mandato popular de millones de votos en candidato presidencial este 11 de marzo. Sí, este tarjetón en toda Colombia obtiene no solo millones de votos, sino muchos más votos que el tarjetón gris. ¡Viva ganar! ¡Viva ganar!